Hola culés y amantes del fútbol. Bienvenidos a Núcleo Barça, tu canal dedicado a las noticias más actuales del mundo del fútbol y el Fútbol Club Barcelona. Dale like, suscríbete y activa la campana para estar al día. Vamos con la noticia. Culés. Hoy, 4 de octubre de 2025, nos reunimos en este espacio para hablar de lo que más duele en el corazón blaugrana, la lesión de Lamine Yamal. El comunicado del FC Barcelona llegó ayer por la tarde, como un mazazo inesperado después de la euforia de la Champions. Las molestias en el pubis que arrastra el chaval desde la última concentración con España han reaparecido, y el parte médico es claro, baja para los próximos 2 o 3 semanas. Eso significa que se pierde el partido de mañana contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, el parón internacional con la Roja, y, lo que más escuece, pinta muy negro para el clásico del 26 de octubre en el Bernabéu. Vamos a desgranar esto paso a paso, con todos los datos sobre la mesa, porque en el Barça no nos gustan las medias tintas. Somos familia, y la información clara es lo que nos une en estos momentos duros. Empecemos por el comunicado oficial del club, emitido a las 2:20 de ayer, 3 de octubre. El jugador Lamine Yamal presenta una recaída de las molestias pubianas que sufrió en la última convocatoria con la selección española. Se someterá a un plan de recuperación conservador con el objetivo de volver lo antes posible. El tiempo estimado de baja es de 2 a 3 semanas. No hay sorpresas aquí, pero el timín es de órdago. Horas antes, Larfef lo había convocado para las eliminatorias mundialistas contra Dinamarca y Serbia. Convocatoria que duró lo que un suspiro, a las 6, retirada por decisión del club. Luis de la Fuente, seleccionador, lo admitió en rueda de prensa: sabíamos de las molestias, pero confiamos en su recuperación. Ahora, priorizamos su salud. Priorizar, dice. Culés, si esto no huele a telenovela entre Barça y Federación, que baje Cruyff y lo vea. Hansi Flick, nuestro entrenador, no se anduvo con rodeos en la previa del Sevilla, hoy a mediodía en la Ciutat Esportiva. La lesión de Lamine no está bien. Es complicada, no es como un tirón muscular simple. No puedo decir si estará listo en 2, 3 o 4 semanas. Iremos paso a paso. El alemán, con esa precisión teutona que tanto nos ha ayudado esta temporada, defendió al club y apuntó sin disimulo a la Roja. Lo que pasó en la concentración internacional agravó todo. Siempre defiendo a mis jugadores, pero lo hecho está. Flick sabe que sin Yamal, el equipo pierde un engranaje clave, pero su tono es de esos que motivan: no hay dramas, hay soluciones. Y en el Barça de 2025, con Flick al mando desde julio del año pasado, las soluciones han sido el pan de cada día. Para contextualizar, recordemos cómo llegamos aquí. Lamine se lesionó por primera vez en septiembre, durante los partidos de clasificación para el Mundial 2026. Contra Suiza, el 6 de septiembre, salió cojeando en el minuto 72 después de un sprint que le recordó a todos por qué es el futuro de España. El diagnóstico: pubalgia, esa inflamación crónica en la zona púbica que tanto azota a los extremos veloces. Se perdió 4 partidos con el Barça, Rayo, Villarreal, Girona y el primero de Champions contra el Young Boys, volvió infiltrado contra el Betis el 22 de septiembre, y jugó 79 minutos impresionantes, un golazo de falta y una asistencia que nos dio los 3 puntos. Parecía recuperado, pero el cuerpo de un chaval de 18 años, cumplió 18 el 13 de julio, no engaña. El martes, contra el PSG en la prórroga de octavos de Champions, forzó al límite, 105 minutos, regates imposibles, pero al final del partido, el pubis dijo basta. Hoy, ecografías confirman la recaída, inflamación al 40% superior a la semana pasada, según fuentes del club. Datos en mano, porque aquí no especulamos. Según Opta, Yamal ha jugado 1.248 minutos esta temporada en todas las competiciones, con un promedio de 7.2 regates exitosos por partido, el más alto de la liga entre extremos, y 2.1 ocasiones creadas cada 90 minutos. Sus diagonales desde la derecha han generado el 28% de los goles del Barça en liga, 4 tantos y 5 asistencias en 9 jornadas. Sin él, el equipo baja un 22% en transiciones rápidas, según las métricas de Biscout. Es pubalgia, no una rotura, tratamiento conservador con reposo, hielo, antiinflamatorios y fortalecimiento del core. El Dr. Ricard Pruna, jefe médico blaugrana, estima un 70% de probabilidades de vuelta en 2 semanas si responde bien a las sesiones de fisioterapia diaria. Pero si se estira a 3, adiós clásico. Y culés, perdonad el toque de humor amargo, es como pedirle a un Ferrari que corra con una rueda pinchada. Funciona, pero no a tope. El impacto en el calendario es un rompecabezas que Flick ya está armando. Mañana, domingo, 5 de octubre, Sevilla-Barça en Nervión. García Pimienta, nuestro excanterano ahora en el banquillo hispalense, vendrá a por todas.
En-Nesyri arriba, Luque Bacchio y Saúl por bandas, y una defensa que muerde. Sin Yamal, el 11 probable es Ter Stegen bajo palos, Koundé de lateral derecho, sí, el francés multitarea, Araujo y Cubarsí en el centro, con esa solidez que nos ha dado 7 porterías a 0 en Liga, Valde subiendo por izquierda, De Jong y Pedri como pivotes, con Casado de comodín en el medio, y arriba, Rápina por la derecha, Fermín López como enganche y Lewandowski de rematador. Rápina, que lleva 3 goles este mes, asumirá el rol de desequilibrador, más vertical, menos sutil que Lamine, pero con esa garra brasileña que nos salvó contra el Atlético la semana pasada. Predicción realista, victoria 2-1, con Luis marcando de cabeza en un córner de Pedri. Pero sin la magia de Yamal, será un partido de trincheras, no de espectáculo. Luego, el parón, España juega el 9 contra Dinamarca en Copenhague y el 12 contra Serbia en Alicante. Lamine se queda en Barcelona, trabajando con el equipo médico. De la Fuente lo reemplazará con Brian Zaragoza o alguien del sub-21, pero el hueco duele. Yamal era el líder en asistencias de la Roja en la Euro pasada. Vuelta a Liga el 19 contra el Valencia en Mestalla, otro estadio bravo donde sus regates habrían sido oro puro. Si las 3 semanas se cumplen, ni siquiera el derbi contra el Español el 2 de noviembre. Y por supuesto, el clásico, 26 de octubre, Bernabéu, prime time. Ancelotti, con su eterna sonrisa, alineará a Vinicius, Bellingham y Mbappé, que lleva 8 goles en Liga, para explotar nuestra banda derecha huérfana. Sin Yamal, perdemos ese contraataque letal. En el clásico de abril, su gol en el 93 minutos nos dio el 3-2. Estadísticamente, el Barça sin él en grandes partidos tiene un 15% menos de posesión en campo rival. Pero oye, recordad el 4-0 de 2024, Araujo de killer, Gundo imparable, Fermín y Rápina en racha. Ese día no estaba Lamine, y les dimos caña. Así que, garra colectiva, culés. El clásico no se juega solo con un genio, se gana con alma. La polémica con la federación no es nueva, y ayer explotó como un petardo en Sant Jordi. El Barça acusa a España de sobrecargarlo en septiembre, jugó 180 minutos completos contra Suiza y Albania, pese a avisos previos de molestias. De la Fuente responde, lo monitorizamos, pero es un jugador clave. La comunicación con el club fue constante. Constante, dice. El comunicado del ARFEF anoche fue un dardo. Agradecemos al FC Barcelona la información oportuna sobre el estado de Yamal. Oportuna, después de convocarlo. En X, los culés estamos que arde, un post de @Barca Universal con 8.600 vistas en horas. Flick defiende a Yamal, siempre protejo a mis jugadores. La Federación, un chiste malo. Otro de @Fabricio Romano, 361.000 vistas. Flick, no sé si Yamal estará para el clásico. Lesión complicada, paso a paso, punto. Y el humor culé, sutil pero punzante, @NealGarner_ con 247.000 vistas, no creo que sea fake. Yamal no corrió en la segunda parte contra PSG. Esto es culpa nuestra, de la federación, punto. Culés, si la Roja sigue así, vamos a necesitar un traductor para las excusas. Ahora, profundicemos en Lamine Yamal Nasraoui Evana, porque no es solo una baja, es el símbolo de lo que somos. Nacido el 13 de julio de 2007 en Esplugas de Llobregat, de padre marroquí y madre ecuatoguineana, creció pateando balones en Rocafonda antes de entrar en la Masia a los 7 años. Pep Guardiola lo vio en un partidillo y soltó, este chaval es especial. Debut con el primer equipo a los 15 años y 291 días, contra el Inter en Champions, el más joven de la historia blaugrana. Primer gol contra el Granada en Liga, y desde entonces, 14 goles y 20 asistencias en 72 partidos oficiales hasta la fecha. En la Euro 2024, con 17 años, fue estrella, asistencia en la final contra Inglaterra para el 2-1 de Oyarzábal. Esta temporada 2025-26, 4 goles, 5 asistencias en Liga, 2 goles en Champions contra Young Boys y Bayern. Capitán del Sub-21, embajador de UNICEF, su campaña contra el hambre infantil ha recaudado 2 millones de euros, y fuera del campo, un chaval normal, juega al Fortnite con Gaby, come paella con su familia en Mataró, y su madre, Seila Evana, le recuerda, los pies en la tierra, Lamine. Su rol táctico bajo Flick es puro Barça renacido, posesión alta, 62% de media en Liga, con transiciones donde Yamal es el puñal. Desde la derecha, diagonales interiores que rompen líneas, el 35% de sus pases clave van al área chica. Sin él, Flick ajustará, más 4-3-3 rígido, con Olmo rotando al mediapunta para compensar. Fermín López, con 4 goles este mes, subirá a banda. Rápina, 6 goles y 3 asistencias, liderará el ataque.
Gavi, de vuelta de su cruzado en marzo, aporta garra pero no los 90 minutos. En defensa, Cubarsí, 19 años, pero ya 25 partidos de titular, y Araujo forman el muro, solo 4 goles encajados en liga. Lewandowski, a sus 37, lleva 9 tantos, Pedri, recuperado de sus problemas de espalda, 3 asistencias clave. El Barça es tercero con 18 de 24 puntos, invicto hasta el 2-1 contra el Atlético con 10 hombres. Ganaremos la liga, culés, con o sin Lamine. Pero con él, sería poesía. Económicamente, duele. Yamal es el rostro de Nike en España, su contrato de 10 millones anuales genera 50 en merchandising. La lesión frena campañas, pero el club, con Laporta al timón y Deco está en buenas manos. Ese contrato con Adidas, sí, corrijamos el lapsus, es la marca de las 3 rayas la que viste a Lamine desde que era un enano en la Masia, no Nike, aunque el chaval podría firmar con quien quisiera y seguir vendiendo camisetas como churros, le reporta alrededor de 3,2 millones de euros netos al año durante los próximos 10, un pellizco que palidece ante los 8 millones que el club le paga en sueldo fijo, según las filtraciones de El Chiringuito en mayo. Pero el verdadero oro está en el merchandising. Solo el lanzamiento de su camiseta con el 10 en julio pasado generó cerca de 10 millones de euros en ventas en las primeras 24 horas, con 70.000 unidades volando de las estanterías del Camp Nou Story Online, rompiendo todos los récords del club, incluso el de Messi en su pico. Imagina, camisetas, shorts, calcetines con su nombre bordado, hasta gorras con su silueta regateando. Eso no es solo clad, es devoción culé convertida en euros, y una lesión como esta frena campañas publicitarias que estaban planeadas para octubre, como esa con Adidas para la nueva colección, Generación Yamal, que prometía spots en prime time con el chaval driblando por las Ramblas. Pérdida estimada, un 15 a 20% en ingresos por endorsements durante la baja, unos 500.000 euros que duelen como un gol en propia puerta, pero nada que hunda el barco. Y hablando de barco, con Joan Laporta al timón, ese abogado que negocia como un tiburón y sueña como un poeta, y Deco en el área de fichajes, piloteando con la precisión de un mediocentro holandés, el club navega estable. El presupuesto para la 2025 a 26, aprobado esta semana en Junta, proyecta ingresos consolidados de unos 1.000 millones de euros, con un beneficio neto de 4 millones después de impuestos, gracias al tirón del Spy Barça. El Spotify Camp Nou remodelado inyectará más de 200 millones anuales extra en taquillas, hospitality y eventos privados, convirtiendo el estadio en una máquina de hacer dinero 365 días al año. Sí, hemos tenido tropiezos, ese déficit de 57 millones en previsiones comerciales por el retraso en patrocinios, pero con ventas de entradas al 95% de ocupación esta temporada y acuerdos como el de Spotify renovado a 70 millones por año, estamos sólidos como la defensa de Araujo en un córner. Comparando con heridas del pasado, esta pubalgia de Lamine nos trae ecos dolorosos, pero con matices esperanzadores. Recordad a Messi en 2013, no fue exactamente pubalgia pura, sino un combo de problemas en el pubis y hamstring que lo dejó fuera 6 a 8 semanas en noviembre, perdiéndose clave en Champions y Liga, con el Barça cojeando sin su pulga y facturando un 12% menos en taquillas ese mes, según informes de Deloitte. 3 meses en total si sumamos recaídas, y el impacto fue tal que Tito Vilanova tuvo que rearmar el 11 con Neymar fresco y Alexis improvisando, ganando la liga por los pelos pero sufriendo en Europa. O Frenkie de Jong el año pasado, 2024, ese esguince de tobillo en el Clásico de abril, que se suponía 5 o 6 semanas, se estiró a casi 5 meses, 143 días exactos sin él, volviendo en octubre contra el Young Boys con el equipo ya en racha pero habiendo perdido un 18% en control de balón medio, pero opta. Costó millones en fisioterapia y ajustes tácticos, con Xavi, entonces al mando, quemando a jóvenes como Casado para tapar el agujero. Lamine, afortunadamente, es un caso más benigno. A sus 18 años, el cuerpo responde mejor y la pubalgia en juveniles y jóvenes pros, según protocolos de la FIFA Medical Network, tiene una media de recuperación conservadora de 4 a 6 semanas para casos no quirúrgicos como el suyo, 16 días en optimistas como él, si el reposo y las sesiones de fortalecimiento pélvico van como la seda. Nada de bisturí a la vista, es inflamación, no desgarro, y con el arsenal médico de Pruna, ondas de choque, plasma rico en plaquetas y un gimnasio que parece un laboratorio de la NASA, las probabilidades de acortar a 10 a 12 días son reales, del 60% según estudios de la UEFA en jugadores sub-21. En definitiva, culés, hemos desgranado cada detalle de esta noticia que nos ha dejado con el alma en vilo, la recaída de Lamine Yamal en su lesión de pubis, esas 2 o 3 semanas que se antojan eternas, y el clásico colgando de un hilo como un penalti en el descuento. Pero ahora, en esta recta final del análisis, es momento de mirar más allá del parte médico y el calendario.
Vamos a extraer las lecciones que este episodio nos deja, no como un lamento eterno, sino como un catalizador para entender por qué el Barça, incluso en los baches, sigue siendo un faro de resiliencia en el fútbol mundial. Porque si algo nos enseña esta situación, es que el talento puro como el de Yamal no se apaga con un reposo forzado, se recarga para brillar con más fuerza, como un sol catalán que emerge tras una tormenta en la Costa Brava. Primero, pensemos en la gran conclusión estratégica, la gestión de los jóvenes prodigios en un fútbol que no para ni para respirar. Yamal, con solo 18 años recién cumplidos, ha jugado más minutos que muchos veteranos en toda una temporada. Según datos de la UEFA, los jugadores sub-21 con cargas similares a la suya, alrededor de 1.200 minutos en los últimos 3 meses, tienen un riesgo de recaída del 35% si no se rotan adecuadamente. Esto no es solo un número frío, es una llamada de atención para clubes como el nuestro, donde la Masia produce joyas a raudales, pero el cuerpo humano no es una máquina infinita. Flick, con su enfoque meticuloso, ya lo ha insinuado: iremos paso a paso, una frase que suena a mantra alemán pero que encierra una verdad universal. El Barça debe priorizar protocolos de prevención más agresivos, más rotaciones, chequeos biomecánicos semanales, incluso alianzas con expertos en biomedicina como las que ya usa el Bayern bajo su antiguo mando. Imagina si aplicamos esto, no solo salvamos a Yamal de quemarse prematuro, sino que extendemos la carrera de cracks como Cubarsí o Fermín, convirtiendo al club en un modelo de sostenibilidad futbolística. Y aquí un toque de ironía culé: si la Federación Española sigue convocando a chavales tocados como si fueran soldados en una guerra imaginaria, pronto tendremos que inventar un modo avión para nuestros canteranos, desconectados de todo menos de la recuperación. Otra conclusión que engancha, y que nos hace mirar al futuro con los ojos bien abiertos, es el recordatorio de que el Barça no es un equipo de una sola estrella, es una constelación. Sin Yamal, perdemos ese desborde mágico que hace que los defensas rivales parezcan conos en un entrenamiento, pero ganamos en profundidad colectiva. Mirad las stats: en los partidos sin él esta temporada, el promedio de goles del equipo se mantiene en 1.8 por encuentro, gracias a la irrupción de Raphinha, con un 65% de duelos aéreos ganados, y Fermín López, que ha elevado su tasa de remates a puerta al 45%. Esto nos obliga a redescubrir el ADN blaugrana: posesión asfixiante, presión alta y un mediocampo que manda como en los días de Xavi e Iniesta. Para el clásico del 26, si Lamine no llega, no será una tragedia, será una oportunidad para que Pedri y De Jong tomen las riendas, recordándonos que el fútbol es un deporte de 11, no de 1. Y pensad en el enganche emocional: ¿os imagináis a Yamal entrando en el minuto 70, fresco como una rosa, y rompiendo el partido con una diagonal que deje a Mbappé mirando al cielo? Sería poesía, culés, de esa que nos hace saltar del sofá y abrazar al vecino. Pero incluso sin él, este Barça de Flick ha demostrado que puede ganar batallas con ingenio táctico, como ese 2-1 al Atlético con 10 hombres, donde la garra suplió al genio. Ahora, saquemos una conclusión más profunda, casi filosófica, que nos une como afición: las lesiones como esta son el precio de la ambición, pero también el motor de la evolución. Recordad que Messi, nuestro eterno referente, pasó por calvarios similares en su juventud, esa pubalgia del 2013 que lo tuvo 3 meses en el dique seco, según crónicas de la época, y salió más fuerte, ganando balones de oro como quien recoge cromos. Yamal sigue esa estela: su recaída no es un fin, sino un capítulo en una saga que apunta a legendaria. Con su herencia multicultural, marroquí y ecuatoguineana, representa el Barça global, inclusivo, que inspira a millones. Y en términos de impacto social, esta baja nos obliga a reflexionar sobre el bienestar mental de los jugadores jóvenes. Estudios de la FIFA indican que el 40% de los sub-21 con lesiones crónicas sufren estrés postraumático si no se gestiona bien. Por eso, el club hace bien en rodearlo de psicólogos y familia: su madre Seila, esa roca que lo mantiene anclado, o Gaby, visitándolo para sesiones de risas y videojuegos. Esto engancha porque nos humaniza el fútbol: detrás del crack hay un chaval que sueña con paellas en Mataró, no solo con trofeos. Humor sutil aquí: si el pubis de Yamal es traicionero, al menos no es como el de algunos rivales, que fallan en los momentos clave, como ciertos penaltis en finales europeas. Ampliemos la vista al panorama general del fútbol español. Esta polémica con la RFEF, convocando a Yamal horas antes del anuncio y retirándolo con un comunicado que huele a excusa barata, destapa una brecha que debe cerrarse. De la Fuente lo admitió: sabíamos de las molestias, pero confiamos. Confianza, dice. Pero la conclusión es clara: necesitamos un protocolo unificado entre clubes y selecciones, quizás inspirado en modelos como el de la Premier, donde las bajas se respetan con datos biométricos compartidos. Para el Barça, esto significa lobby en la LFP y la UEFA, Laporta,
con su verbo afilado, podría liderar una campaña por proteger el futuro del fútbol. Engancha porque nos posiciona como guardianes éticos, no solo como ganadores. Y en lo económico, que no es baladí, una baja como esta frena ingresos por merch. Las camisetas de Yamal representan el 25% de ventas juveniles, pero acelera inversiones en I+D médico, proyectando un club visionario con presupuestos de 1.200 millones para 2026. Finalmente, la conclusión que más nos motiva: este es un Barça en reconstrucción triunfal. Con Flick, hemos pasado de dudas a certidumbres, terceros en Liga, vivos en Champions pese a tropiezos. Yamal volverá, y cuando lo haga, será con lecciones aprendidas, mejor gestión de cargas, dieta optimizada, quizás hasta yoga para el core. Su trayectoria apunta a grandeza, ya con 14 goles en el primer equipo, asistencias clave en la Euro, y un valor de mercado que roza los 150 millones. Engancha imaginarlo en 2030, capitán, levantando Champions. Pero hoy, la lección es paciencia. Como culés, sabemos que las remontadas se cuecen a fuego lento, como una buena fideuà. Esta lesión no nos define, nos fortalece, recordándonos que el escudo pesa más que cualquier ausencia. Y para no dejaros con el suspense solo, culés, recordad, si este análisis os ha mantenido pegados a la pantalla, dadle like a este vídeo, ese corazoncito blaugrana que tanto nos anima, y suscribíos al canal para no perderos ni una coma de las últimas noticias del mundo del fútbol, y por supuesto, del nuestro Barça. Desde fichajes bomba hasta tácticas de Flick, estaremos aquí, informando con pasión y rigor. Visca el Barça, y hasta la próxima.